Bien, el enunciado nos dice: debemos hallar la distancia entre la recta R y la recta S. Se supone que están en el espacio. Problema bastante laborioso. Vamos a recordar. Cuando estudiamos el concepto de distancia entre dos rectas, vimos dos casos: si las rectas eran paralelas o si las rectas eran cruzadas. Entonces lo primero que tendría que hacer es comprobar si R y S son estrictamente paralelas o se trata de rectas cruzadas. Para no prolongar el vídeo en exceso, ya os adelanto que R y S son rectas cruzadas. Podéis comprobarlo fácilmente. Analizáis la proporcionalidad de los vectores directores de ambas rectas, vais a ver que no son proporcionales. Por lo tanto, o se trata de secantes o se trata de cruzadas. Resolvéis el determinante. Lo vimos en su momento, cómo hallar la posición relativa de dos rectas. Vais a ver que son rectas cruzadas. Entonces nuestro problema se limita a lo siguiente. Cuando las rectas son cruzadas, la distancia de una recta a otra vimos que era igual a esta expresión que aparece en la lámina. Vamos a recordar el significado. Valor absoluto de ese producto mixto, dividido entre el módulo del vector que se obtiene al hacer el producto vectorial de u por v. Y vamos a recordar, u y v son vectores directores de las rectas en cuestión, y el vector BA era aquel vector que se obtenía uniendo dos puntos de dichas rectas. Consiguientemente, habiendo demostrado anteriormente que esas rectas son cruzadas, vamos a tomar un punto de cada recta. Me han hecho un favor infinito. Como nos dan la ecuación continua, vamos a hallar el punto de forma inmediata. Punto de la recta R. Coordenadas. Recordad, las coordenadas del punto conocido en la ecuación continua están relacionadas con los números que suman y restan a la incógnita. Primera coordenada es -3. Segunda coordenada es 9. Y tercer valor, en este caso el valor 8. Pasamos a la ecuación S. 3, 2 y 1. Coordenadas de un punto conocido de la ecuación S. Vectores directores. En el caso de R, denominadores de la expresión de la ecuación continua. 3, -2 y -2. Vector director de la recta S. -2, 1 y 2. Si alguien se pierde en este tipo de razonamientos, os vais al vídeo donde estudiamos la ecuación continua de la recta en el espacio. Tenemos esos elementos. A partir de esos elementos, muy sencillo, vamos a recordar. El vector U lo conocemos. Conocemos el vector V. Y el vector BA, sus componentes evidentemente muy sencillas de hallar. Las componentes o coordenadas de ese vector, recordad que es el vector que se obtenía al unir dos puntos de las rectas. Tenemos los puntos. Final menos origen. Vamos a restar a menos b. 3 menos -3, que es 6. 2 menos 9, que es -7. 1 menos 8, que es -7. Conocemos los tres elementos que me permiten hallar, en este caso, la distancia. Nos vamos a la siguiente lámina y yo tengo preparado el desarrollo extraordinariamente sencillo. Recordad, para hallar el producto mixto del vector BA por U y vector V, la expresión analítica es un determinante. Primera fila, coordenadas o componentes del vector AB. Segunda fila, coordenadas o componentes del vector director U. Tercera fila, coordenadas o componentes de V. Mediante Sarrus tengo marcadas las operaciones. El valor de ese determinante es 9. El denominador de la expresión, recordad que contiene un producto vectorial. Ese producto vectorial va a dar como resultado un vector. El módulo de ese vector es lo que debo hallar. Y la expresión analítica
del producto vectorial la tenemos en ese determinante. Vectores que forman el sistema de referencia ortonormal con el que estamos trabajando, coordenadas o componentes del primer vector, que es U, y coordenadas o componentes del segundo vector, que es V. Resuelvo por Sarrus. Llegamos a esta expresión. Significado: al hacer el producto vectorial del vector U por el vector V, hemos dicho que vamos a obtener un vector. Ese sería el vector. Pero en la fórmula de la distancia nos interesa el módulo de ese vector. Para hallar el módulo del vector, primera coordenada o componente al cuadrado, que es 4, más segunda coordenada o componente al cuadrado, que es 4, más tercera al cuadrado, que es 1. Raíz de 9, se trata de un módulo, va a ser positivo, toma el valor 3. Valor del numerador en el cálculo de la distancia vale 9. Valor del denominador toma el valor 3. Consiguientemente, la distancia entre la recta S y la recta R, o la recta S y la recta S, la distancia entre R y S o S y R, están a la misma distancia, va a ser igual al resultado de esta expresión determinante que hemos resuelto entre el resultado de esa expresión determinante que tomaba el valor 3. Dichas rectas se encuentran separadas 3 unidades. Resumen al contenido del vídeo. Típico problema: distancia entre dos rectas que van a ser cruzadas. Es el caso más complicadillo. Tenemos que llevar a cabo un producto mixto contenido en el numerador y un producto vectorial contenido en el denominador. 3 elementos necesarios. Vector director de la recta R. Lo tenemos. A partir de la ecuación es muy fácil obtenerlo. Vector director de la recta S. A partir de la ecuación muy fácil obtenerlo. Y para hallar las coordenadas o componentes del otro elemento que aparece en la expresión, tomamos un punto de cada recta. Los unimos, los orientamos y obtenemos un vector. Conocidos los puntos, final menos origen, conocemos los 3 elementos. Hallamos, mediante la expresión analítica del producto mixto, que es este determinante, y la expresión analítica del producto vectorial, que es otro determinante, hallamos dichos determinantes, sustituyo ejercicio resuelto.